Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Internationale Finanz. Sie blieb brutal rücksichtslos, sie brechen unser Volk aus, soweit sie konnte. Die Staatsmänner der alliierten Nationen, sie blieben hartherzig. Im Gegenteil, man sagte damals ganz eiskalt für 20 Millionen Deutsche zu viel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por acá volvemos nuevamente yo aquí abordando la sala y ahora es para darle paso a otro grandísimo tema que nos va a traer un gran compañero, un gran amigo y amigo de la sala también, por supuesto, acá en la llave de los misterios. Hace una semana exactamente tuvimos la charla de los nazis en la Argentina. Estuvo muy interesante, mucha información nos trajo nuestro compañero Guillermo de Buenos Aires, Argentina. Todo el entramado, ¿no es cierto?, de la absencia de alemanes por esas fronteras. Pero bueno, en Chile, sobre todo hacia el sur de Chile, ocurriría el mismo fenómeno. Alemanes que llegaban a estas tierras posterior de las guerras mundiales que conocemos. Así que los nazis en Chile también escriben parte de una historia que no es tan publicitada, pero que está ahí, que existe, y existen documentos que así lo avalan. Y nuestro amigo Víctor, que preside la organización Seifac Temuco, también apasiona este tema y nos ha querido compartir información sobre la misma. Nombres como Hernán Schmidt, Walter Rauff, Martin Bowman, Colonia Dignidad, la figura de Paul Schaeffer, ¿qué jugaba? ¿Qué rol tenían? Bueno, eso es algo de lo que nos va a hablar nuestro querido amigo Víctor Tolosa, a quien le entrego la llave de la puerta de la sala, la llave de misterios, para que nos sumerja en este grandioso tema. Adelante, Víctor, la sala es tuya. Cambio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy día en la tarde para conversar acerca de este apasionante tema que ya tuvimos la semana pasada, ¿no es cierto?, a nuestro querido amigo Guillermo exponiendo lo mismo, pero al otro lado de la cordillera, en Argentina, que bien sabemos que fue un lugar muy visitado no por unos pocos, sino que por muchos alemanes posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Y surgió la idea, ¿no es cierto?, a raíz de lo mismo, de poder tomar este tema y conversar acerca de qué pasaba, mientras tanto, en este lado de la cordillera, en Chile. ¿Quiénes llegaron acá? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Qué funciones cumplieron en nuestro país estos jerarcas nazis una vez que escaparon, ¿no es cierto?, de Alemania? Guillermo nos contaba la semana pasada, y voy a citarlo en varias oportunidades, porque su experiencia, o sea, su exposición tiene mucho que ver con lo que vamos a contar nosotros hoy día.
Él partió contando un poco acerca del supuesto escape, ¿no es cierto?, de Alemania, de varios de estos jerarcas nazis. Y bueno, y hay mucho misterio aún en torno a eso. Ya habíamos conversado, ¿no es cierto?, acerca de la supuesta muerte de Adolf Hitler, y hace poco también hubo un análisis de la dentadura donde se daría positivo. Sin embargo, el cráneo, que en algún momento estuvo ahí, que todavía permanece en Rusia, se supone que es femenino, según las innumerables documentos y según las propias palabras en ese entonces de Stalin. Después, posterior a la guerra, después que el ejército ruso invadió Moscú, ¿no es cierto?, no se encontró el cuerpo de Adolf Hitler, y según las palabras de Stalin, el propio Stalin decía: Hitler no se suicidó en el búnker, más bien tiene que haber escapado, y lo más probable es que lo haya hecho hacia el cono sur de Latinoamérica. Son palabras de él. Él describía esta situación. Él decía que no había ninguna prueba, de que ni Eva Braun ni Adolf Hitler estuvieran muertos en el búnker, ¿ya? Así que partiendo desde ese mito, digámoslo de esa manera, se empieza a entrelazar un montón de hipótesis, muchas con base bastante importante, de la llegada de varios de estos jerarcas nazis, incluyendo a Adolf Hitler, al cono sur. Por una parte, nos contaba Guillermo la semana pasada, la llegada de Adolf Hitler a Argentina por la costa, en un submarino de donde habría desembarcado, ¿no es cierto?, y luego se habría adentrado hacia la zona de Bariloche, hacia la casa Inalco, que también conocemos todos. Pero también existe antecedentes, y no documentales, digamos más que nada de testimonios, que Adolf Hitler habría estado también en la zona de Osorno, en Chile, junto a su brazo derecho, Martin Bormann, y que habrían llegado a través del puerto de Trumao, por Bahía Mansa. Bahía Mansa está en la costa cerca de Osorno. Luego hay un río que los lleva hacia Trumao, que es un sector que está en el sector de la Unión, y Río Bueno. Esto está al interior de Osorno. Si ustedes ven toman un mapa, van a buscar la zona de Osorno, trazan una línea recta a través de la cordillera y van a llegar a Bariloche. Por tanto, hay una conexión entre ambas localidades, y además había un constante circuito de ir y venir de alemanes nazis desde Bariloche hacia Osorno y viceversa, ¿ya? Esta parte es muy importante porque acá vamos a hablar de uno de estos jerarcas nazis, justamente el brazo derecho, se podría decir quizás uno de los más importantes de la campaña de propaganda nazi, que fue Martin Bormann, quien desapareció ese día de la invasión de los rusos a Alemania, a Berlín, ¿no es cierto? Posterior al supuesto suicidio de Adolf Hitler, Martin Bormann desaparece del Führerbunker y no se vuelve a saber nada más de él. Posteriormente aparece un supuesto cráneo, ¿no es cierto?, que se le atribuía a Bormann. Sin embargo, no coincide, la calavera no coincide con Martin Bormann. De hecho, al final se desmintió que no era Martin Bormann. Y bueno, se supone que habrían escapado en una serie de submarinos a través de una costa de Noruega, donde tenían puerto libre aún, y donde recordemos que en esa fecha, una vez que se dio por terminada la guerra y una vez que se entregó al ejército nazi, el Führer había dado una orden a los submarinistas, ¿no es cierto?, para que salieran todos a flote. Todos los submarinos del ejército nazi estaban a flote. Sin embargo, se supone que hubo una cierta cantidad de submarinos que estaban preparados en la costa noruega, en el puerto de Kristiansand, si no me equivoco, para llevar a cabo la fuga que había sido programada y planificada con mucha anterioridad por el almirante Dönitz, junto también a Martin Bormann, ya que Martin Bormann, ¿no es cierto?, era el jefe de propaganda y era el que estaba más preocupado por el futuro del Hitler.
del Führer, junto al almirante Donitz, que ya tenía él acciones, tenía dinero invertido en Chile, ya que como comandante de las fuerzas navales, ¿no es cierto?, él recorría el mundo entero. Pero precisamente en Chile tenía muchos intereses económicos y también tenía las puertas abiertas para muchas otras cosas. Y es así como él le dice en algún momento al Führer que tiene un paraíso para él guardado en el sur del mundo, digamos. Y ese paraíso tendría que haber sido justamente entre Chile y Argentina. ¿Cuántos minutos llevo? 6 minutos. No sé si vamos haciendo una pausita para descansar un poco o lo seguimos de largo, cambio. Dale nomás, Víctor. Anda haciendo pausas. Yo te aconsejo, claro, ir haciendo pausas y después quizás de una media hora cuando desarrolles bien el tema ahí se puede ir intercalando. O bueno, si algún compañero quiere comentar algo, apoyar con algo, lo puede incluso adelantar por el chat y tomar acá el PTT. Así que dele nomás, Víctor, cambio. Ya, perfecto. Es que me servía la pausa porque necesitaba buscar dar vuelta a la hojita aquí porque estoy con un torpedo y hay mucha información, números y todo, así que no quiero equivocarme. Retomando un poco, entonces quedamos en que Martin Bormann, y no vamos a hablar demasiado acerca de la fuga desde Alemania porque nos vamos a enfocar principalmente en la llegada a Chile. Y esto ocurre entre 1954 y 1955, cuando llega, ¿no es cierto?, a la zona de Gifén, y ahí se mueve entre el lago Ranco y Río Bueno, en La Unión. Esto queda en la comuna de La Unión y Osorno. ¿Ya? Este caballero que llega a vivir a esta zona, llega bajo el nombre de Juan Keller. Juan Keller compra y trae mucho dinero, ¿no es cierto?, y se hace propietario de 3 fondos en esa zona. El más importante de ellos es Bellavista y el Fondo Esmeralda, perdón. Él se hace cargo de estos campos y contrata mucha gente para poder llevar a cabo la mantención de estos animales, ¿no es cierto?, ganadería, etcétera, etcétera. Él tenía la gente lo describía en un comienzo cuando aparece don Juan Keller por acá, que en el fondo, bueno, después vamos a ir viendo que se transforma en Martin Bormann. Juan Keller era la gente que lo describe, ¿no es cierto?, lo describe como un hombre grande, robusto, que usaba unos lentes medio rojos y un sombrero grande, por lo que era bastante difícil verle la cara, pero tenía una pinta como de matón, ¿no es cierto?, y atendía a la gente de forma ruda, ¿no es cierto? Además era el partero de la zona, él se encargaba, era el matrón, hacía los partos en el sector, ¿ya? Sin embargo, hay una parte importante que debemos comentar antes de continuar, para saber qué pasó, cómo se transformó Juan Keller en Martin Bormann o viceversa. El oficial del lugar que se llama Riachuelo, Manuel Ramírez Tamayo, ¿no es cierto?, fue uno de los personajes que tuvo mucho que ver en el tema de la inscripción del nombre de Juan Keller, que se puso los 2 apellidos. Él asignó el número de cédula de identidad por ese entonces, el 32.965. Ese era el número de carnet de identidad que tenía Juan Keller. Este trámite de pasar, ¿no es cierto?, de cambiarse de nombre por el registro civil, tomó algún tiempo y se terminó de concretar en el sector de Río Negro, con el jefe de gabinete por entonces del tema de identificación, que se llamaba Humberto Valdés Fernández, que en junio de 1960, y pocos días después de que Juan Keller desapareció, porque finalmente hubo un día en que Juan Keller desapareció para todos, murió de un balazo, me estoy hablando de Humberto Valdés, murió de un balazo por la espalda a manos de Fernando Mancilla González. ¿Quién era Fernando Mancilla González? Un concesionario del Club Social Artesanos. Lo curioso es que Fernando González, trabajaba, era el brazo derecho de Juan Keller en el matadero que él tenía. Se habrían conocido ahí porque él trabajaba como garçon en un hotel que se llamaba El Bournier, en Osorno. Y curiosamente, este caballero Humberto Valdés es asesinado por la espalda de un balazo al mismo estilo de la Gestapo, como se acostumbraba a hacer normalmente. Al mismo tiempo, habían otros 2 testigos de la inscripción de Keller como ciudadano chileno, uno era José Feliciano Millaqueo,
y el otro era Humberto Montiel Montiel. Ambos fueron empleados de Juan Keller. Estos tipos desaparecieron en extrañas circunstancias, poco tiempo después del cambio de identidad. Esto ya también tiene mucho de lo que hacía normalmente la Gestapo, la desaparición sistemática de personas que por lógica y por inteligencia necesitaban no estar, ¿no es cierto?, para ocultar la verdadera identidad de Martin Bormann. Luego Keller contrae matrimonio con una funcionaria del registro civil en ese tiempo que se llamaba Ruth Mondaca y adoptan una niña. Esta niña se llamaba Eliana, y se llama aún porque todavía vive la señora Eliana. Una pequeña que fue muy regalona de Juan Keller, él la trataba muy bien, aunque a pesar de que la niña era muy callada, pero él le daba un trato muy bueno, digamos, no era maltratada ni nada por el estilo. Juan Keller era además acompañado siempre por dos hermanos sornidos que eran Carlos y Osvaldo Follert Fleit. Estos apellidos son muy importantes. Se me había olvidado un punto. Eliana pasa a tener el apellido de Keller, ¿no es cierto? Eliana Keller. Al día de hoy está viva esta mujer. Fue despojada lamentablemente de toda la herencia que le había dejado Martin Bormann debido a unas estafas. Pero no vamos a entrar en ese punto. Me quedé en que los hermanos de Osorno, Carlos y Osvaldo Follert, eran muy cercanos a Juan Keller, que me voy a confundir todo el rato porque Juan Keller es Martin Bormann. Y tenía una fábrica de aceite combustible que se llamaba Industrial Sur. Además fue presidente de la cooperativa agrícola lechera de Osorno, la marca que acá en Chile nosotros conocemos como Calo. Estos dos personajes fueron muy importantes en la vida de Juan Keller mientras estuvo en la permanencia en esta zona de Osorno. Por ejemplo, Follert tenía la visión de recibir a submarinos alemanes que iban a llegar a Bahía Mansa. Esto durante los 40, junto a otros jóvenes germanos que venían asociados a la familia Schilling y Aubel. O sea, esto ya estaba, desde antes estaba programando, ya no es que haya sido justo a raíz de la invasión rusa a Berlín, sino que ya venía hace mucho tiempo atrás. Este traslado de alemanes hacia el sur de Chile ya había estado ocurriendo hacía mucho tiempo atrás, y la mayoría de estos barcos llegaban justamente a Bahía Mansa, desde donde se iban esparciendo por toda la zona de Entre Ríos, La Unión. De hecho, hay un dato muy importante: en la ciudad de La Unión hay una plaza que se llama la Plaza de la Concordia. Esta plaza estaba bien alejadita de la mano de Dios, digamos, estaba bien pobre, y don Juan Keller pidió y donó además unas baldosas para hermosear la plaza, pero la condición que él puso para donar esta cantidad de baldosas a la plaza era que desde el aire estas baldosas pudieran formar una suástica. Esto ya es muy interesante. Voy a buscar mientras tanto una fotito por aquí porque me gustaría compartir algunas imágenes, ¿no es cierto?, que yo tenía por acá programadas. Las voy a buscar, se las voy a compartir, se las voy a ir explicando además, ya para que vayamos complementando esta charla. Acá yo le voy a dejar la foto de, primero que nada, ¿no es cierto?, de Martin Bormann, que lo tenemos en esa imagen. Mientras tanto yo voy a seguir buscando acá la foto de Juan Keller, y ustedes me van a decir qué parecido hay. Una vez que terminemos la charla, por supuesto, vamos a poder revisar. Ahí está la foto de Juan Keller. Si la pueden ver en este momento, se van a dar cuenta que hay un enorme parecido entre Martin Bormann y Juan Keller. Una vez que se le preguntó hace poco tiempo atrás a la señora Eliana Keller acerca justamente del origen de su padrastro, ella dice que le mostraron la foto de Martin Bormann. Ella dice: mire, lo conocí a él como la segunda foto que le envié, así lo conocí. No podría decir que es igual a Martin Bormann, pero se sabía, porque se hacían reuniones secretas. Él se reunía con visitas que venían desde Santiago en ese tiempo, que ya vamos a hablar de otro personaje con el que se reunía.
y que estos también a su vez salían desde Osorno y se iban a la zona, a la séptima región, de visita a un lugar también que vamos a conversar un poquito más adelante, que es Colonia de Dignidad. Estos dos personajes se reunían y tenían ahí, justamente en Villa Baviera, un lugar diseñado y acorde a la seguridad que se necesitaba para este tipo de visitas. ¿Ya? Era un búnker muy bien adaptado y además había una casa fortificada en la que se recibían a estos personajes ya para alojarlos en Villa Baviera, que pertenece a Colonia de Dignidad, un espacio dedicado, ¿no es cierto?, instrucción. No, pero vamos a dejarlo hasta ahí, después vamos a hablar de lo que es Colonia de Dignidad, para no apartarnos de la vida de Juan Keller, que, como le estaba diciendo, él estaba coordinado con dos amigos muy cercanos para recibir submarinos que traían gente desde Alemania hacia Chile a través de Bahía Mansa, y desde Bahía Mansa los iban repartiendo a distintos enclaves de distintas provincias del sur de acá de Chile. Este dato es súper importante porque acá, dentro de todos estos personajes que llegaron en estos submarinos, se supone también que vino otro gran nombre que llegó a nuestro país a través de estos submarinos, y lo voy a dejar aquí apartecito, ¿no es cierto? Porque, bueno, se me perdió aquí la hoja, denme un segundo porque me confundí de número. Y aquí está la bahía Flensburg. Bueno, de ahí se supone que se me perdió la hoja ya, pero filo, ya me sé la historia, así que no nos vamos a enredar con la hojita que tengo aquí al lado de este torpedo. Martin Bormann finalmente lo describe la gente como un personaje muy robusto, muy grande, que llevaba siempre al cinto una pistola, y esa pistola que llevaba al cinto, digamos en la cintura, en su cartuchera, era una Mauser, una pistola típica alemana, ¿no es cierto? Por preferencia siempre los altos jerarcas usaban la Mauser o la Luger, que también era una pistola muy utilizada. Él la llevaba siempre con él, arriba en su caballo. Cuando él montaba a caballo, qué sé yo, andaba con su pistolita siempre de un lado para otro. Martin Bormann, Juan Keller, entre comillas, se cambió supuestamente el nombre, bueno, acá en Chile, pero también mi amigo Guillermo me comentó que hay otra lista ahí también en España, donde ya hay, a través de la Iglesia Católica se había hecho, y a través de la Cruz Roja, ¿no es cierto?, se habría hecho unos cambios de nombres medios tránfugos. Pero acá en Chile, los datos que hay y que están nombre y todo, es que efectivamente en Río Negro, Martin Bormann se habría cambiado el nombre por Juan Keller, quien tuvo una hija adoptiva llamada Elena Keller y que aún está viva. Después de que Martin Bormann, ¿no es cierto?, que era muy amigo también de Adolf Eichmann, que él anduvo por acá por nuestras tierras también, y que después escapó hacia Bariloche, se fue a Buenos Aires, donde finalmente el Mossad lo atrapó, ¿no es cierto?, que eso ya lo comentó Guillermo en la charla pasada. Después de que Eichmann es atrapado, ¿no es cierto?, es encarcelado y se lo llevan, el Mossad, Martin Bormann desaparece de Osorno, se despide de su hija, la ve por última vez, ¿no es cierto?, y se va de nuestro país y no lo vuelven a ver nunca más, hasta que se supo que finalmente falleció en Paraguay por un problema cardíaco que él ya tenía. Muere en Paraguay y seguramente está su tumba por ahí. He tratado de buscar algunas imágenes al respecto, pero no pude encontrar más antecedentes acerca de la tumba de Martin Bormann, que habría fallecido finalmente, como les digo, por allá por el país de Paraguay. Otro gran personaje, ¿no es cierto?, que estuvo por nuestras tierras fue Paul Schaeffer. Pero Paul Schaeffer, denme un segundo, me están llamando por teléfono. Bueno, estamos en plena charla con Víctor Tolosa sobre los nazis en Chile. Ahí nos está explicando sobre la vida de algunos personajes que tuvieron acá y todavía queda por desarrollar. Así que bueno, nuestro amigo ahí nos acaba de decir que recibió una llamada, así que seguramente ya se estaba
desocupando para proseguir con la charla. Cambio. Bueno, ahí Víctor me avisa por interno que tiene que solucionar un pequeño problema que no le va a tomar muchos minutos, así que me pidió ahí que rellenara. Pero bueno, ¿de qué puedo rellenar yo? ¿Puedo contar un chiste por mientras? No, pero mire, lo que se me ocurre, no sé si está Guille atento, porque ya Víctor mencionó algunas cosas que incluso por ahí Bariloche, ¿no es cierto?, esta conexión que había. Probablemente Guille ya puede complementar algo en espera de Víctor. O le damos unos segundos a ver si Víctor ya se desocupó. Si no, ahí Guille quizás pueda comentar algo de lo que ya ha mencionado Víctor. Cambio. Yo quiero un marquillo, un chopo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Beto? Muy buenas tardes, señor fiscal, Axel, ahí toda la banda que se encuentra por ahí. Fíjate, referente a este personaje que pone el fiscal, y hablando de los nazis, de Hitler, fíjate que este personaje hubiera sido un doble perfecto, ¿no? Recuerdo alguna escena muy inventada por ahí donde este personaje Chespirito hace el personaje de Adolfo, ¿no? Y tal cual, ¿no? Muy parecido, muy parecido. Aunque estos dobles que hacían, digo, se ha visto o se ha escuchado por cada nación, ¿no? Por ejemplo, escuchaba una entrevista de un guardaespaldas, por ejemplo, con el que comandaba con Fidel Castro. Cuando este personaje estaba enfermo, había un doble, ¿no? Pero más que nada era por la zona cuando iban en el carro, por el perfil de la nariz y todo eso. Entonces, no sé si estos personajes que menciona Víctor, igual no sé si así lo manejaban como un doble o porque son algo parecidos, ¿no? Aparentemente parecidos en la forma de la cara, corpulentos, y no sé si también por ahí va ese asunto, ¿no? Si trataban de confundir a ciertas personas o personajes. Pero bueno, y por cierto, si no saben hablar o si no entienden el alemán, traduzco, ¿no? Lo que mencionaba en la introducción que hizo Beto al principio. Hablaba por ahí alguien en alemán y bueno, estaba saludando, era un saludo para la llave del misterio, así que ahí por si no sabían es lo que estaba diciendo este personaje en alemán. Saludando a todos por acá, así que buenas tardes, saludos, cambio. Bueno, muchas gracias. Disculpad la pausa porque llegó alguien que no esperaba recibir en este momento. Estaba todo programado para que no se me interrumpiera, pero así es la cosa. Cuando uno tiene family, ¿no es cierto? Pueden pasar estos imprevistos. Así que ya, bueno, ahí les compartí algunas imágenes mientras rellenaban ahí un poquito, ¿no es cierto? Algunas de estas imágenes, las últimas sobre todo, son algunas reuniones que se realizaban acá en Chile del incipiente movimiento nazi que ya existía en Chile. Inclusive en una de las imágenes se está celebrando el cumpleaños del Führer en 1937. Hay una casa también en una de las imágenes que le envié donde se ve una casa desde afuera, una casa bien al estilo alemán y una bandera chilena y una bandera nazi. Esta casa estaba ubicada en San José de la Mariquina, ahí se realizaban reuniones de personajes alemanes, sobre todo nazis, ¿no es cierto? Y precisamente en ese lugar es donde se reunía además don Martin Bormann, bajo su nombre, que de hecho varios pobladores del lugar lo escucharon nombrar por otros compañeros, por otros amigos, por otros asistentes a estas reuniones, bajo el nombre de Martin Bormann. Se le vio acompañado, además, en esas reuniones ubicadas en estas fotos, en estos lugares que yo les envié, junto a otro personaje que también estuvo en Chile y que llegó en 1947 a Santiago, que estuvo una semana en Santiago junto a Joseph Mengele. Me refiero a Walter Rauff. Para los que no les suena el nombre, quizás Walter Rauff también es uno de los principales nombres más buscados, ¿no es cierto?,
de lo que fue los jerarcas nazis, y sin embargo, Walter Rauff sufre una especie de, entre comillas, salvaje, o sea, no es la palabra, a ver, déjenme pensar, a ver, como una especie de salvavidas, esa es la palabra. Él recibe una especie de salvavidas de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Una vez que él estuvo en Italia un tiempo después de que la Alemania nazi fue derrotada, ¿no es cierto? Estuvo en Italia, y ese salvamento que le dio la Iglesia Católica, le dio un pasaporte para poder estar en montones de lugares, que después fue trasladado a Túnez en 1948, donde fue jefe de comandos. Después fue trasladado a Siria, donde también estuvo su interacción como inteligencia militar, y llega a Quito en 1954. Y desde Quito, Ecuador, estuvo haciendo algunas labores, donde se vino por un viaje a un encuentro en Santiago de Chile. Se reúne Walter Rauff con Joseph Mengele y con otro jerarca nazi que es menos conocido, de apellido, ese es el nombre que se me perdió hace rato, que no lo puedo pillar, pero no es tan importante, así que lo vamos a dejar pasar, me lo van a perdonar. Son 3 personajes que se reúnen en Santiago. Luego de eso, este caballero Walter Rauff, ¿no es cierto?, trae un sinnúmero, un currículum bastante amplio de su actividad en el periodo de gobierno de don Adolf Hitler. Vale decir, él estuvo a cargo, por ejemplo, de los asesinatos más masivos que se realizaron. Él estuvo a cargo en Alemania nazi de crear un sistema de aniquilación masiva, y ojalá lo más rápido posible. Por lo tanto, a él sí le ocurrieron las cámaras de gases móviles. Bajo este sistema, digamos, él pudo conseguir el asesinato, lamentablemente, de alrededor de 97.000 personas en estas cámaras de gases móviles, digamos. Usted, seguramente algunos recordará cómo ellos implementaron el tubo de escape, ¿no es cierto?, que lo daban vuelta y lo introducían dentro de un camión cerrado, y de esta manera, digamos, se ahorraban un montón de tiempo, y además de los hornos que tenían, ¿no es cierto?, los asesinaban dentro de estos camiones con el monóxido que emitían los tubos de escape de los camiones. Este personaje estuvo en Chile. Luego, más tarde, inclusive, fue contratado y trabajó para la DINA, un organismo de inteligencia de nuestro país, también justamente para utilizarlo, los métodos de tortura y sus conocimientos para poder aniquilar o torturar a personas. Es algo bien tétrico lo que rodea a este personaje, y también muy oscuros los pensamientos de nuestros gobernantes en ese tiempo para poder contratar un personaje de este tipo para utilizarlo en nuestro país, justamente durante el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, ¿no es cierto?, de la dictadura en nuestro país. Ahí se utilizaron muchos métodos sugeridos por este personaje, Walter Rauff, quien era un visitante asiduo de Colonia de Dignidad, junto con Juan Keller, o Martin Bormann, entre comillas, ¿ya?, y que eran alojados en estas instalaciones subterráneas y secretas dentro de Villa Baviera. Villa Baviera es un lugar, es un enclave alemán ubicado cerca de Parral, ¿no es cierto?, que estuvo activo y que fue dirigido por otro alemán llamado Paul Schaeffer, ¿no es cierto?, que llegó a Chile para hacerse cargo de este enclave, donde se impartía educación más bien muy militarizada y casi un campo de concentración, casi. Digo porque aparentaba ser algo muy distinto. Las autoridades estaban al tanto de lo que ocurría dentro de Colonia de Dignidad, pero tenían cierto pasaporte para poder ejercer esto. De hecho, nadie entraba a Colonia de Dignidad si no tenía los permisos adecuados. De hecho, la PDI, para poder investigar lo que ocurría realmente dentro de Colonia de Dignidad, tuvo que pasar años para que pudieran ingresar a investigar todos los rincones que tiene esta enorme comunidad en la séptima región.
donde además hubieron muchas fugas, y gracias justamente a estas personas que se fugaron de Colonia Dignidad, nosotros pudimos saber lo que ocurría adentro, de las atrocidades que ocurrieron ahí adentro, y que eso va a ser seguramente material para otro capítulo, porque hay mucho que hablar respecto a lo que ocurría dentro de Colonia Dignidad. Lo que sí, uno de los creadores de la idea de Colonia Dignidad, ¿no es cierto?, que viene por eso la conexión con los nazis, justamente es Hermann Schmidt. Hermann Schmidt fue un general de los ejércitos de las SS, que tuvo la confianza de Adolf Hitler de hacerse cargo en algún momento de las avanzadas hacia Rusia, cuando el ejército alemán avanzaba hacia Rusia, hacia Ucrania y todas esas zonas que luego obviamente tuvieron que replegarse. El personaje que estaba justamente a cargo en una primera instancia fue Hermann Schmidt, y a este personaje se le encomienda la misión posterior, años después, ¿cierto?, de crear un proyecto en el sur de Chile, ya que Chile ya estaba con un creciente interés en la ideología nazi. Teníamos muchas escuelas impartiendo la ideología nacionalsocialista, teníamos escuelas paramilitares acá en el sur, en fin, lo mismo que en Argentina. Y Chile y Argentina estaban preparados justamente para que todo el aparataje técnico y toda la ideología nacionalsocialista se expandiera desde Latinoamérica hacia el resto del mundo, una vez obviamente que ya esto se acabó, digamos, con la intervención de las Fuerzas Armadas sobre Alemania, ¿no es cierto? Y estos tres personajes estuvieron en Chile. Walter Rauff tuvo dos hijos que después siguieron carreras militares dentro del país. Walter Rauff se paseó por Chile de un lado a otro, nunca nadie le hizo ninguna prohibición. Finalmente falleció después de que su mujer se enfermó gravemente, ¿no es cierto? Pero el hombre estuvo en Chile, se movió por Chile, hizo cosas también muy atroces, muy parecidas a las que realizaban en Alemania, justamente para apoyar posteriormente, años después, estamos hablando que esto fue en los años 60, pero después cuando ya vino el golpe de Estado, todos estos conocimientos que trajo don Walter Rauff, ¿no es cierto?, fueron aplicados en los tiempos de dictadura de nuestro país. Es algo muy terrible, pero así fueron las cosas como ocurrieron. Tengo más material, pero no sé cuánto rato llevamos hablando. Creo que llevo 10 minutos de la última intervención y quisiera compartirle un par de imágenes más. Las voy a buscar mientras tanto acá para para que luego las comentemos, ¿no es cierto? Y las fotos las tengo por acá. Acá tengo la foto que quería compartir, la foto de Walter Rauff, la acabo de dejar ahí para que lo conozcan, y las personas que no habían escuchado hablar nunca de este caballero. Y hay un punto más que me queda, que también es parte de la mitología, de cuando ellos escaparon supuestamente hacia Latinoamérica, a través de estos 7 submarinos que escaparon, porque acá ya vamos a entrar un poco en la especulación, porque no hay muchos datos confiables de que esto haya sido realmente así. Sin embargo, las investigaciones realizadas por distintos periodistas de la época, como el periodista de apellido Murray, que no recuerdo el nombre en este momento, he leído muchos libros al respecto, ya tengo una confusión de nombre. Mancilla era otro, también periodista de la revista Arcilla. Habla un poco de estos submarinos, 6 o 7 submarinos que salen desde Noruega, del Mar del Norte, bordeando el sur de Islandia, en una travesía hacia el sur, pasando por África y frente a Brasil, frente a las islas de Cabo Verde. Es ahí donde supuestamente se rompe la tranquilidad de este convoy que venía hacia el sur. Esa justamente una madrugada del día 4 de julio de 1945, cuando un destructor choca inesperadamente contra un submarino, ¿ya? Al parecer por la escasa profundidad, ¿no es cierto?, se produce una colisión de este submarino que se estaba en etapa de sumergir, impacta la quilla de un destructor brasileño. Este destructor brasileño alerta a otro que se encontraba en las cercanías
y porque todo indicaba que había submarinos en la zona, que se supone que ya había un aviso para que todos los submarinos nazis estuvieran a flote. Sin embargo, acá se encontraban con unos submarinos en una zona de mar territorial. Ya, entonces, una vez que estos submarinos son detectados por estos destructores brasileños, que eran además, al parecer, por lo que se entiende, un par de submarinos que estaban encargados a proteger el convoy del Führer, supuestamente, ¿no es cierto? Digo siempre supuestamente porque no tenemos ninguna seguridad de aquello. Y se produce un enfrentamiento, ¿ya? Uno de estos submarinos se queda para retener el avance de este acorazado, de este destructor brasileño, mientras el resto del convoy huye rápidamente hacia el sur. El segundo destructor llega 4 horas después en apoyo del primero, que estaba ahí en la bahía, con una dotación de 360 tripulantes. La situación se complica ahí. Uno de los submarinos, como le había dicho, entra en combate, lanza un torpedo al buque, recién llegado, al otro acorazado, que finalmente es hundido, ¿ya? De esos 360 hombres solo se salvan 40. ¿Ya? Una semana después, el 12 de julio, otro destructor brasileño que ha permanecido, ¿no es cierto?, en el área, se hundió en la bahía, que se hundió en la bahía, detecta a un submarino y lo ataca con cargas de profundidad, ¿no es cierto? Ese submarino no se sabe qué exactamente sucedió con él, si se hundió, se perdió, no se sabe en realidad qué sucedió con ese submarino que supuestamente fue hundido por este destructor. El 10 de julio se rinde en Buenos Aires el submarino U-530 al mando del teniente de navío Otto Wirmuth y su tripulación de 54 hombres. Esto ya aquí tenemos un claro indicio de que un convoy efectivamente estuvo en las costas de Brasil y Argentina, rumbo más al sur todavía, ¿ya? Esos navíos que finalmente desaparecieron hacia el sur. La flotilla de este gran escape, ¿no es cierto?, ha entrado al Pacífico a través del Golfo de Cabo de Hornos, ¿no es cierto? Y se supone que estos submarinos restantes llegan hasta Bahía Mansa, como habíamos hablado en un comienzo, donde son recibidos por estos amigos muy cercanos a Juan Keller, y de ahí empieza un poco a tejerse la historia y a especularse qué pasaría, y que inclusive se especula que también vendría dentro de esos submarinos Adolf Hitler, que bien nos dijo el otro día nuestro amigo Guillermo, que había estado en Argentina, que lo habían reconocido porque se había afeitado el bigote, ¿no es cierto?, y se había rapado la cabeza. Sin embargo, acá igual hay gente que comenta que lo vio, entonces acá los testimonios a veces no son tan confiables. Sin embargo, hay otro submarino que llega hasta Valdivia, donde es hundido por su tripulación. Esto también está estipulado, está escrito, hay pruebas de aquello. No las tengo en este momento, pero las podemos buscar más adelante para una segunda o tercera charla, porque de este tema de los nazis en Sudamérica, la verdad que se puede hablar por muchas horas. Un tercer navío, dice, reposa en Bahía Mansa, y un cuarto submarino es detectado y perseguido por la FARC en Iquique, pero escapa y hoy se encuentra hundido en las costas de Antofagasta. Ahí tenemos claros indicios de que efectivamente submarinos nazis llegaron a estas zonas, ¿ya? Hay otro submarino que se dice que fue dinamitado y hundido y reflotado en la playa de la séptima región. Esto estaría ubicado más o menos cerca del faro Carranza, de la séptima región. Y también hay muchos testimonios de personas que vieron, ¿no es cierto?, a la tripulación de este submarino que fue dinamitado, esparcidos sus restos por la playa aledaña al faro Carranza. Justamente está el testimonio de don Florencio Arellano, que era administrador de la estancia Flora, que él cuenta que unos alemanes llevaron en avión lo que había en el submarino de faro Carranza, en la playa que veraneaban todo el tiempo los miembros de Colonia Dignidad. Entonces estamos hablando de que todo el rato esto está ligado a Colonia Dignidad, con los submarinos, con la gente que llegó, ¿no es cierto?, a Bahía Mansa, que está todo ligado, está todo conectado. Inclusive hay otra vista, que no la vamos a tocar en este momento, de un personaje, y lo vamos a dejar abierta para la próxima, que dice así:
Yo nací en Friendship, ojo que Friendship supuestamente, según dice él mismo, Friendship fue una isla a donde llegó justamente uno de estos submarinos y que uno de estos escritores que es Mansilla, ¿ya? Que él señaló que había visto varado justamente un submarino en una de las islas en los archipiélagos del sur, en las Huaytecas, y que este submarino habría traído en su interior al Führer, al mismísimo Führer, y a los altos rangos, ¿no es cierto?, del Tercer Reich, y que ellos se instalaron ahí, en esta isla que después llamaron Friendship. Y este personaje, que habla acá y que nos da su testimonio, dice él: yo nací en Friendship y ahí conocí a Adolf Hitler. ¿Le creemos o no? Bueno, eso ya es parte de otro tema. Ya creo que ya me extendió por bastante, no sé, ya son las 7:20. Tengo muchas cosas, lo que pasa es que tengo demasiada información en la cabeza y se me confunde, se me enreda todo. Pero hay mucha información. Tengo acá varios documentos impresos, ¿no es cierto? Tengo un par de libros acá y unas hojas que imprimí que quería contar más cosas, pero quiero contarlo todo y se me tupe. Entonces, yo creo que ha sido suficiente para no alargarnos demasiado y para que la gente también pueda interactuar con nosotros, conversar y aportar algo que quieran aportar y preguntar algo que quisieran preguntar, que no sé si lo podré responder o no, pero de todas maneras queda la oportunidad para que interactuemos un ratito, y si encuentro algún otro dato interesante también lo podemos agregar a nuestra historia que hemos estado conversando. Cambio. Muy buenas noches, yo soy don Juan, me estoy reportando desde Buenos Aires, Argentina, un gusto. Yo tengo una pregunta para hacer. Supuestamente había cámaras de gas que se trasladaban, ¿sí? Yo tengo entendido, o por lo menos es lo que supuestamente me habían dicho en su momento, que se comprobó que era imposible tener las cámaras de gases, especialmente en Auschwitz, por un tema de que la concentración de gas tan letal, ¿sí?, era improbable. ¿Por qué? Porque la concentración de gas no solamente iba a matar a los judíos, sino que además mataban a los prisioneros de guerra, los cuales a los alemanes no les interesaba hacer eso, y además de eso, a las tropas alemanas. ¿Por qué? Porque una vez que uno abre las cámaras, obviamente que el gas sale, ¿sí? Y eso era netamente improbable, sin contar el daño que se hacía en lo que es la tierra, ¿no es cierto?, de Auschwitz, Polonia, y en ningún momento se encontró absolutamente ningún, ¿cómo es que se dice?, ningún rastro de ese tipo de gas, ni tampoco en la tierra, ni tampoco en, ¿cómo se llama?, en el ambiente. Cambio. Sí, ese dato es súper interesante porque no habiendo pruebas, obviamente todo queda. Ustedes saben que, y siempre se ha dicho, que la historia la cuentan los vencedores. Entonces acá muchas cosas que se han ido comprobando de a poco y se han ido desmitificando algunas cosas también. Quizás el tema del exterminio a través de el tubo de escape de los camiones cerrados podría ser mucho más factible que lo otro. Efectivamente hay investigaciones que se han realizado ahora, a posteriori, y que han demostrado que muchas cosas no son tal. Y es verdad, sí es verdad que muchas cosas que no coinciden y que no calzan. Buena la pregunta, pero no tengo tampoco mayor información al respecto. Cambio. Bueno. Acá se va a armar el problema. ¿Cómo es eso que el Führer apareció en Chile, se bajó en Chile? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches. Ahí yo subí una fotografía de los submarinos que surgieron en la bajada del mar en las grutas. De hecho, hay reportes de submarinos que vinieron de la Armada Argentina, en la cual los ubican. Fue una comunicación que se hizo el jefe de la Armada Argentina con el FBI en los Estados Unidos, dando cuenta de la llegada de estos submarinos y de la presencia de Hitler y su esposa en el segundo submarino. De hecho, el que relata todo esto
y da los informes al FBI, es uno de los tripulantes del barco. Es importante la relación que tiene la casa de Hitler en Bariloche, el complejo que está ahí en el lago, y Osorno, o sea, están alineados prácticamente a la misma altura, con varios cruces que no están por ahí muy reglamentados o muy transitados de forma legal, y esto haría mucha relación con el tema de Osorno-Bariloche y el cruce de los jerarcas de un lado a otro según conveniencia por peligro de ser descubierto. Así que ahí hay una relación muy grande entre el tema de Osorno y Bariloche, ¿no? Y eso es un dato que es bastante importante, me parece a mí. Y de hecho, eso y los búnkeres que hay, que fueron dinamitados por el ejército en el año 50, sin mayores explicaciones. Así que hay una relación bien importante ahí entre Osorno y Bariloche, Cambio. Sí, es correcto, es muy correcto. Además, este Juan Keller, que hasta el día de hoy se supone que es Martin Bormann, ¿no es cierto? No solamente habría tenido gente trabajando acá en Chile en sus 3 fundos, sino que además, en sus 3 campos, sino que además también tenía gente trabajando en Argentina. Y hay muchos trabajadores de él que lo reconocieron y que después en entrevistas hablaban de que efectivamente trabajaron para Martin Bormann. Es más, yo hace poco tiempo en mi trabajo me tocó encontrarme con un personaje que vive todavía se me cruzan los nombres, en Río Bueno. Río Bueno está en la comuna de La Unión, muy cerquita de Osorno. Y este personaje andaba acá en Temuco justamente comprando unos repuestos para su camioneta y tenía un aspecto pachonchito, medio rojo, medio colorado. Y yo le pregunté de dónde venía, me dijo yo vengo de Osorno y vengo por unos repuestos, pero en realidad yo soy de Río Bueno, de Río Bueno. Ah, le dije yo que es de Río Bueno, qué interesante, conozco cosas muy interesantes de ahí de Río Bueno, le dije yo, de alguno, de la estancia Esmeralda y otra. Ah, no me diga, ¿usted conoce para allá? No conozco, le dije yo, nunca he ido, pero sí he escuchado hablar de ahí, de ese sector, del puerto de Trumao, y de un caballero que vivió por ahí, que se llamaba Juan Keller. Y me queda mirando y me dice, ¿conoció al Keller usted? ¿O cómo tiene algún pariente que lo haya conocido? No, dije yo no conocí a Juan Keller, obviamente ya falleció hace tiempo, pero sí he leído harto de él. ¿Usted lo conoció? Le pregunté. Me dijo, lo conocí cuando yo tenía 10, 12 años, porque él trabajaba con mi papá, trabajaban ahí en el fondo, y además siempre tenían reuniones, se juntaban en una casona que había ahí en San José de la Mariquina. Bingo, dije yo. Claro, y le pregunté finalmente, oiga, dígame sinceramente, ¿este caballero Juan Keller era Martin Bormann? Y me dijo, sí, era Martin Bormann y se reunía con otros altos jerarcas nazis en estas reuniones que tenían, que yo la verdad nunca quise meterme muy allá porque sabía lo peligroso que era esta gente. Cambio. No quería pisar PTT porque va a ser medio monopólico el tema. Sin entrar en tema de Colonia de Dignidad, lo que me interesaba era el tema de que vos nombraste que en un momento Mengele estuvo por Chile y sí, bueno, después pasó por acá, por Argentina, qué sé yo, terminó muriendo en Brasil. Y hacer referencia a Keller o Bormann, que muere en Paraguay. Interesante dato porque pese que le guste a los historiadores argentinos, que algunos siguen porfiadamente pensando que Hitler murió en Argentina, Hitler muere en Paraguay. Mirá qué dato, se ve que había armado otro tipo de estructura en el cual en el Paraguay sentían seguros de no ser atrapados, ¿no? Y bueno, y esto hay
una mitología bastante importante con el tema de Perón y un arreglo que había hecho con el gobierno Paraguay que trascendía las presidencias, ¿no? Y acoger a estos jerarcas ahí sin levantar mayor sospecha. De hecho, se dice que habría una tumba identificada bajo un nombre que ahora de hecho no recuerdo, que es la que sería el otro nombre de Adolf Hitler cuando estuvo en Paraguay. Interesante el dato ese, también. Hola, Sala, Wilson por acá de Temuco. Quiero aportar unos datitos, pero no sé si tengo señal, si me escuchan, porque estoy en un lugar muy alejado. Si me escuchan bien, seguimos, si no, no valdría la pena explicar o contar algo. Cambio. 5/5, Wilson, salís. Se escucha perfecto, cambio. Saludos, Will. Bienvenido. Adelante ahí. Ok. Se escucha bien también, sí. Dale nomás. Voy entonces a aportar datos de lo que estaba hablando Víctor. Me tocó hace varios años atrás, por lo menos unos 8 o 10 años, trabajar en la localidad de Puerto Varas, hacia la cordillera, Saltos de Petrohue, Lago Todos los Santos, Peulla. Bueno, después de Peulla viene el paso fronterizo hacia Bariloche, Puerto Puma, etcétera. Y estuve por ahí un año metido trabajando y me encontré con varias historias sobre el tema. Y uno que le gusta las cosas medias extrañas, me puse a investigar y puse a hablar, a preguntar más que nada cuando podía hacerlo a lugareños de ahí. Bueno, el lago Todos los Santos está a 76 kilómetros de Alto Vara. Se llamaba antiguamente por los lugareños el lago Esmeralda, por el color de las aguas que tenía. Después, cuando fue redescubierto por un tal Benjamín, no me acuerdo, por el Estado chileno, de hecho ya había lugareños que vivían y eran dueños de esa parte del lago. Ellos le llamaban el lago Esmeralda por el color que tiene, y después con el tiempo se llamó el lago Todos los Santos. Ahora, ¿por qué el lago Todos los Santos? Y ahí mi investigación que hice en ese tiempo. Los lugareños cuentan que vieron pasar en el año 1920, pues, más o menos, porque este lago fue redescubierto en el año 1849-50. En el 1920 hablaban de que pasó una caravana o un destacamento, ellos no saben explicar bien, de monjes con soldados, ¿ya? Por un paso no permitido a pie. Se dice que ese lago no se puede cruzar a pie, solamente por embarcación, pero los monjes lo hicieron, rodeando el lago y el volcán Osorno que se encuentra por ahí, el Tronador, de esa zona. Hay una montonera de volcanes también. Y lo hicieron. Se demoraron casi 100 días en cruzar desde Puerto Varas a Bariloche. La mitad de la gente que cruzó a pie por ese sector fueron monjes franciscanos o jesuitas, creo yo, y soldados con armamento custodiando algo que llevaban ellos. Repito, esto todo a pie. Y preguntando, la gente decía que tenían, esto es lo más extraño de todo, que tenían signos en las casacas de los soldados, la esvástica nazi y el signo de los templarios. Entonces, por ahí me surgió a mí la duda, ¿por qué nazis y templarios juntos? ¿Se me cortó? ¿Se escuchó lo que dije o lo repito? Cambio. No, se escuchó perfecto, no se cortó en nada. Qué extraña relación, ¿no? Nazis, templarios. Raro. Pero, a ver, yo hago una pregunta, Wilson.
en mi total ignorancia, ¿no? ¿Eran cruces templarias o eran cruces de hierro? Porque está bien que por el color no, pero por la forma y la similitud entre la cruz de Malta o la cruz gemata y la cruz de hierro, hay una similitud medianamente importante, ¿no? Entonces habría que ver eso, si sería una mala interpretación o realmente tenían una cruz templaria. De hecho, la cruz de los templarios se repite en otras organizaciones que no pertenecen a los templarios, como de hecho los hospitalarios, pero en distinto color y en distintas posiciones. Así que ¿será que la posibilidad de que hayan sido la famosa cruz de hierro y no la cruz templaria? Cambio. Lo mismo me pregunté yo, esa fue la primera pregunta que me hice yo. Habrán confundido el símbolo y yo pregunté a lugareños donde de hecho esa parte es una reserva mundial, internacional, el Parque Vicente Pérez Rosales. Entonces está prohibido ahí hacer muchas cosas, como, no sé, yo trabajaba en un hotel, donde estaba el hotel, y solamente la casa de la gente que trabajaba en el hotel y la aduana, donde estaba PDI, Policía Chilena, el SAC y Registro Civil. No vivían más de 120 personas en esa villa, en Peulla. Y los lugareños, conocí a esta gente antigua que hablaba de sus abuelos, o sea, estamos hablando de ya de 4 generaciones. Y el tema era importante porque, como decías tú, fue la primera pregunta que me hice yo. ¿Será la misma? ¿El mismo símbolo? Y no era el mismo, eran diferentes, porque ellos me decían que llevaban las chaquetas o las mantas que llevaban, tenían en los hombros doble simbología, la esvástica nazi y el otro lado el signo templario, que era la cruz de Malta. Yo uní cabos en relación, investigué un poco más, me puse a investigar. ¿Qué es lo que le gustaba a los nazis? Bueno, empecemos por qué. Tecnología. Supuestamente tenían la última tecnología, la campana, naves, platillos voladores, etcétera. Siempre tenían la última chupada del mate, como se dice en chileno. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Por qué monjes templarios con policía o soldados nazis, o que llevaban ellos a pie, que no se podía trasladar en barcaza o en botes? Yo creo que va más allá, es ver el tema que llevaban dentro ellos o que cargaban tan resguardadamente. ¿Hacia dónde? Hacia la Patagonia Argentina. ¿O por qué Hitler se vino al sur? Que pasó por Argentina, dicen que estuvo en Argentina, o pasó por Chile, nadie lo supo. Yo creo que andaba en busca de lo que llevaban antes, en el 1920. ¿Qué resguardaban los templarios? ¿O qué llevaban los templarios? Y ahí el tema más. ¿Ellos resguardaban qué cosa? El Santo Grial. Ahora puede ser que es lo más importante dentro de la teología. ¿Quién quería tener lo último? Los nazis, ¿o no? El Arca de la Alianza puede ser. Ahí la dejo. Mira, mientras estabas hablando estaba haciendo memoria yo, y fíjate la medalla nazi que acabo de subir. Si la comparás es exactamente igual a una de las cruces templarias que llevaban el uniforme, pero de hecho no lo es. Por eso yo te llevaba la pregunta de que si era un error una confusión, ¿no? Y de hecho, mira, con las dos espadas sería casi obligado que la confusión sobre el tema.
porque respetando ese enfoque que le acaba de dar el tema del Santo Grial, tendríamos que ponernos de acuerdo primero en qué era el Santo Grial, si era un Cádiz en realidad o hacía relación a otra cosa. De hecho, me parece que tiene más posibilidades de que sea otra cosa que un Cádiz. Así que ahí tendríamos que hacer ese pequeño relato de darle vuelta a ese tema primero y después el coso. Y el tema del Arca de la Alianza. Bueno, podría ser, pero fíjate que la similitud con la cruz templaria, en realidad no hay similitud, es exactamente la misma cruz, pero en otro contexto, ¿no? Cambio. Escuché que se preguntaba la relación de los alemanes con los Rosacruces. Hay que remontarse al inicio del movimiento del Rosacruz y recordar que uno de los grandes padres de los Rosacruces fue este señor Rosenkreuz, de nacionalidad alemana. También tenemos a otro de renombre grande de los Rosacruces, que es el que escribió La nube sobre el santuario. También, si se fijan, la mayoría de los padres fundadores de los Rosacruces son de origen alemán. ¿Por qué hago este alcance? Porque alguien va a suicidarme, pero eso en el 1700, en el 1600. Los tutores espirituales que tuvo Hitler antes de convertirse en el gran personaje de la historia, y me remonto cuando tenía 19, 20 años, cuando él se entra a las filas del ejército, eran todos de tendencia masónica y cabalística. Entonces no veo la rareza de decir que porque los Rosacruces con los alemanes, a mi parecer. Y lo otro, de lo que estás hablando de la cruz, de la esvástica, que no tienen relación, que si le sacamos las espadas y eso para quienes practican el esoterismo, Guille bien lo sabe, mucha simbología que nosotros vemos está a conciencia, hecha para ocultar la que es real. Por lo tanto, por ejemplo, hablar de la cruz Rosacruz, la cruz es un símbolo, digamos, hasta el día de hoy netamente relacionado con el cristianismo y en la actualidad con el catolicismo. Pero eso no es, digamos, propiedad de uno. Entonces, yo puedo crear un símbolo con una cruz, ponerle un sol negro, ponerle un par de espadas, pero las personas que pertenezcan a mi congregación van a saber realmente cuál es el símbolo que yo estoy ocultando dentro de 3. O sea, 1 tapado por 2. Eso también se da mucho en el ambiente del ocultismo y de las sectas. Ese era mi aporte. Cambio. Bueno, yo lamentablemente estoy con los tiempos al tope, ya me pasé y me debo retirar. Les dejo ahí para que sigan conversando porque este tema da para harto. Yo siempre ando muy cortito con mis tiempos y estuvimos harto rato conversando. Ojalá hubiésemos podido extendernos mucho más todavía porque hay harto más que hablar de este tema, mucho más. Yo creo que Colonia Dignidad da para una charla aparte. Así que a ver si nos ponemos de acuerdo y podemos hacer algo junto ahí con el Beto. Por mi parte me voy despidiendo, muy agradecido de que hubieran escuchado, ¿no es cierto?, este ratito de conversación, porque más que charlas, a mí me gusta conversar, compartir, dialogar, ¿cierto?, estos temas que a mí al menos me llaman mucho la atención y me gustan harto, ¿ya? Muchas gracias por estar aquí presente en esta linda y atractiva conversación que tuvimos. Los dejo ahí conversando con el resto de los chiquillos, con Guille, con Beto, con Wilson. Yo me retiro por ahora y hasta una próxima, ¿ya? Espero que se hayan entretenido. Yo me entretuve, a pesar de que hubieron algunos impases de medio, pero siempre se puede hacer mejor y siempre va a haber la oportunidad de poder hacer algo más. Así que un abrazo para todos, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, chao, chao. Entra a todas nuestras redes sociales.